Señor, esta mañana queremos agradecer por tenernos aquí a todos nos, a este grupo que veo aquí con un propósito de se encontrar contigo, de tener comunión con tu cuerpo y de participar de esta ceia, de este pan y de este vino, Señor, de este suco de uva que representa a tu carne y a tu sangre, Señor. Por favor, abençoa estos elementos y, Señor, que en este instante todos los que recebamos esta comunión, no solo recebamos salud física, Señor, como si alguien está doente sea curado, Señor, pela sua fe en Cristo Jesús, no no pan ni no vinho, sino en Cristo Jesús. Mas también, Señor, que a nuestras vidas espirituales se tornen más altas cada día, más ferventes no espíritu, para que cuando tú venhas nos podamos ter o privilegio de participar na ceia das bodas do Cordeiro. Señor, que esto sea só uma antecipação desse glorioso momento de estarmos na tua presença pessoalmente, Señor. En nome de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Pueden pasar, hermanos. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantar em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me
Señor Jesús me tocó, libró-me da escuridad. Cuando, oh Señor Jesús me tocó, libró-me da escuridad. Porque eu recebido, Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazed isto em memória de mim. É em ti que pensamos neste momento, Senhor. É em ti que centramos nossos pensamentos. É na obra gloriosa que fizeste na cruz do Calvário. É o resgate eterno que fizeste pelas nossas almas. O preço alto que pagaste, Senhor, por nos salvar do pecado e do inferno. Queremos agradecer, Senhor, fazer memória e nunca nos esquecer, Senhor, para que não vivamos frouxamente nesta vida, senão cada dia, Senhor, nos consagremos mais a Ti, devido a viver com um coração agradecido, Senhor. Aleluia. Comamos, irmãos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazed isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Senhor, queremos comer e beber dignamente, discernindo o corpo do Senhor. Queremos viver em santidade, em pureza, em retidão e em comunhão com nossos irmãos. Que não exista mágoas, rancores, maledicência, ira, inveja, contendas entre nós, Senhor, mas uma unidade em Cristo Jesus, pelo seu Espírito que mora em cada um de nós. Bebamos. Oh, bendito sea o Rei. Senhor, recebemos graça sobre graça, Senhor. Recebemos saúde nesta hora, Senhor. Recebemos cura divina, Senhor. Oh, se alguém veio doente, Senhor, que saia deste lugar curado pelo poder de teu Santo Espírito, Senhor. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Graças nesta hora, Senhor, porque há uma fonte aberta, Tu falastes, onde o rio de Deus flui para dar vida às árvores do jardim.
Y aquí están las tuas árboles, Señor. Faça de cada una de las árboles fructíferas, Señor, para a gloria do teu nome. Aleluia. Pidamos la bendición del Señor. ¿Por qué la necesitamos? Porque somos humanos, propensos a errar, a decir cosas de nuestro propio corazón, y necesitamos que el Señor hable a través de nuestra boca y también nos dé un corazón preparado como buena tierra para que las semillas de su palabra puedan germinar y dar el fruto que Él espera. Por eso necesitamos pedir su bendición. La bendición es como la lluvia es una figura de su bendición, de su palabra, de su unción, del entendimiento de los cielos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos tu bendición para que podamos oír tu palabra, para que podamos compartir tu palabra con tu dirección, con tu voluntad, con la afluencia de tu Espíritu Santo y la influencia así de la unción preciosa de tu Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, danos un corazón entendido, un corazón que comprenda, que pueda percibir y entender las escrituras, los textos, las comparaciones, lo que se diga, los pensamientos, las verdades, todo, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema de este día es la primer señal del fin. Cuando hablamos sobre el engaño, es principalmente podría ser una señal, pero es en sí la advertencia que el Señor nos da en relación al fin. Recuerden que engaño ha habido desde el principio, pero la primer señal que el Señor nos da específicamente sobre el fin es la predicación del Evangelio del Reino. La predicación del Evangelio del Reino. Y ese es entonces nuestro título del mensaje. La primer señal del fin, la predicación del Evangelio del Reino. Recordemos que desde el principio los discípulos le preguntaron al Señor sobre cuándo sería el fin. En Mateo 24 dice que fueron sus discípulos llegaron para mostrarle los edificios del templo, pero cuando leemos el pasaje paralelo en Marcos, hay 3 pasajes paralelos en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, en los evangelios sinópticos encontramos el pasaje paralelo de Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Pues aquí en Marcos 13, en el versículo número 4, dice que fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés los que le hicieron la pregunta. O sea, no fueron todos los apóstoles que se acercaron o todos los discípulos que se acercaron a preguntarle, sino Marcos nos especifica aquí, nos detalla aquí el nombre de los 4 apóstoles. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés estaban aquí preguntándole. O sea, este par de hermanos estaban queriendo saber más sobre el fin. Ahora, cuando la Escritura dice que entonces vendrá el fin, lo encontramos específicamente porque recuerden que la pregunta era sobre el fin. ¿Cuándo será el fin del siglo o del mundo? Ya entendimos que no se refiere a la destrucción total del planeta Tierra, porque este planeta va a continuar por miles de años después de que el Señor venga. Él simplemente va a transformarlo como lo va a hacer con nosotros en su venida. Él va a transformar esta tierra y continuará existiendo. Entonces se refiere al fin del sistema de este mundo, al fin del dominio de Satanás y de los propios gentiles. Entonces Jesús viene y dice en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Aquí ahora es la primera vez que el Señor menciona y entonces vendrá el fin. O sea, el fin es exactamente el terminar del sistema gentil, de este dominio del enemigo, pero solo va a llegar después de que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Ahora, tenemos que considerar exactamente y literalmente las palabras que nuestro Señor Jesucristo utiliza aquí. Él está hablando del evangelio del reino, y esto es muy, pero muy importante. Otra cosa interesante en la Escritura, el concepto geográfico de mundo en aquella época no se consideraba las Américas. Nosotros aquí ya tenemos el evangelio y se ha difundido, y quién no conoce de Jesús aquí en este hemisferio. Tal vez algunos esquimales que puedan vivir en el norte, en el Ártico, tal vez podrían algunos de ellos ignorar quién es Jesús, pero yo sé de misionarios que han llegado al Ártico a predicar el evangelio. Entonces, en la Escritura, por ejemplo, en Hechos capítulo 19 y versículo 27, vamos solo a citar estos versículos, no tienen que ir ahí conmigo, yo se los voy a leer, pero dice 19:27 del libro de los Hechos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, dicen los negociantes en el templo de la diosa en Éfeso, y dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El concepto aquí es simbólico, pero también están hablando en un sentido general de todo el mundo en aquella época conocido. Todo el mundo, por ejemplo, también cuando la Escritura está hablando de todas las naciones que vendrán contra Jerusalén, es obvio que principalmente se refiere a las naciones alrededor de Israel. Todas las que formaban, por eso habla de Gog y Magog, y no está hablando de otro tipo de naciones, aunque el Señor sí sabía que iban a existir, pero está hablando de las naciones alrededor de Israel. En el capítulo 24, siempre de Hechos, en el versículo 5, dice, porque hemos hallado que este hombre, hablando de Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, y están hablando con Félix, una persona de autoridad romana, ¿verdad? Hablando con el excelentísimo Félix, un procurador romano. Y entonces allí le están diciendo nuevamente en el verso 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Por todo el mundo, otra vez es todo el mundo conocido. En Romanos capítulo 1 y verso 8, nuevamente el apóstol Pablo utiliza este término, y él sí conocía sin duda el mundo en aquella época. Tal vez no llegó hasta la China, pero dice aquí en el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios que mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Se divulga por todo el mundo, conocido en aquella época. En Colosenses capítulo 1, y quiero que veamos ese sí, y veremos probablemente ese último, Colosenses capítulo 1 y verso 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, dice,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, verso 4, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Entonces, si queremos hablar de todo el mundo en aquella época, en el contexto geográfico del apóstol Pablo, para él el Evangelio fue predicado en todo el mundo conocido en aquella época. Por eso él llegó hasta España, llegó a Roma, llegó a la parte de lo que es Turquía, y según sabemos, según la historia y la tradición, Pedro y Juan también se fueron más allá de las fronteras, y otros apóstoles también llegaron. Algunos, hay evidencias de ellos en Asia, como en la India, por ejemplo, ¿sí? Entonces hubo predicación del Evangelio en aquella época en el mundo conocido. Ahora usted dirá, no, pero es que el Señor ya estaba previendo el mundo todo. Bueno, está bien. Puede ser también que el Señor estuviera pensando en todo el mundo, y por eso es que hoy en día los evangélicos y cristianos queremos evangelizar en todas las naciones para que entonces venga el Señor. Pero deben saber algo, el Señor no depende de nuestras predicaciones. Él no ha dependido, o sea, Él sí nos ha usado a nosotros como instrumentos para la predicación, pero si no se levanta uno en obediencia, el Señor levanta otro, porque ese sí está dispuesto a ir y predicar el Evangelio. O sea, no somos indispensables cada uno de nosotros. El Señor va a usar diferentes medios y diferentes personas para llevar el Evangelio a aquellos que están dispuestos a dar sus propias vidas para llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Pero entendamos algo, ¿qué es el Evangelio del Reino? Cuando el Señor dice el Evangelio del Reino, ¿a qué se refiere? ¿A predicar solamente de Cristo Jesús? No, no es solamente a eso. Eso es lo que vamos a entender en esta mañana, en este día, juntos. En los días del Antiguo Testamento se pensó que el reino de Dios se manifestaría a través de la familia de David. En 2 de Samuel capítulo 7, verso 12 al 16, ustedes pueden comprobarlo ahí. El Señor le da una promesa a David que de su descendencia se levantaría uno que se sentaría sobre su trono, y que ese trono no tendría fin. Y entonces en la base de ese texto, en la antigüedad se pensaba que el reino de Dios se manifestaría a través de la familia de David. En aquella época probablemente pensando en Salomón y así esperando que eso se estableciera y el reino para siempre, pero eso no sucedió de esa forma. El reino de Israel fue quitado, Israel quedó bajo el gobierno de otros imperios, en fin. Segundo, en otra época posterior se creyó que Dios reconciliaría y gobernaría el mundo desde el templo que fue revelado a Ezequiel en el capítulo 40 al 43. Se revela el nuevo templo, y se creyó en Israel que a través de los sacerdotes el Señor entonces manifestaría su reino. Bueno, ninguna de estas dos expectativas realmente se cumplió, a pesar de que sí, con la familia, la descendencia de David, el Mesías sí vendría, o sea, el rey de Israel, que llevaría a un fin exitoso el cumplimiento de esa palabra, y se establecería el reino de Dios en esta tierra. Pero no era en el tiempo que ellos pensaban. Por eso es que no hubo un cumplimiento de esa expectativa aún en los días que el propio Señor Jesucristo estuvo físicamente en esta tierra. Pero obviamente tampoco tendrá un cumplimiento a través de gobernar este mundo del reino y manifestar el reino de Dios a través del dominio de los sacerdotes. Entonces, otra expectación o otra esperanza se levantó y creció como una convicción muy grande, y esa era la que prevalecía en los días del Señor Jesucristo, que el reino era una entidad propiamente futura. Así comenzaron ellos a considerarlo después, los teólogos y estudiosos de
de esas épocas, y que se manifestaría a través de un cambio radical de posiciones, es decir, que Israel pasaría a ser cabeza o se convertiría en la cabeza del mundo o en la nación más importante del mundo, y todos los opresores pasarían a estar oprimidos o debajo de la nación de Israel. Este pensamiento, que es el tercero que nosotros podemos ver aquí, era el que prevalecía en los días de nuestro Señor Jesucristo. En medio de su ministerio terrenal, entonces esperaba que el Mesías apareciera y los libertara del yugo romano. Por eso es que todos esperaban la manifestación de un Mesías poderoso que destruyera políticamente a sus enemigos y él estableciera a Israel como nación única y poderosa en esta tierra, como el imperio al cual todos debían de someterse, y entonces así y solo así aceptarían a ese hombre como el Mesías. Pero y para entender mejor esta situación, la pregunta de los discípulos, cuando después de los 40 días que el Señor estuvo entre ellos enseñándoles sobre el reino de Dios, dice, ellos hicieron una pregunta al Señor, y la encontramos en Hechos capítulo 1 y verso 6. Ahí ellos están preguntando. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué hicieron ellos esta pregunta? Era evidente que la influencia del último pensamiento, de la última expectativa que ellos tenían, o expectación de la manifestación física, literal y política del reino de Dios, debido a que ellos también eran de la secta de los fariseos, ellos también estuvieran bajo la influencia de esta esperanza, de esta visión, de esta teología escatológica o de las cosas del fin. Pero el Señor le responde de una forma impresionante a los discípulos. Pero no nos olvidemos lo que ellos están preguntando. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, en sus días, porque ellos también esperaban que así fuera. Pero ellos sí reconocieron que Él era el Mesías. Pero ahora querían saber, después de oír tanto del reino de Dios durante los 40 días después de su resurrección, que Él habló de ese tema principalmente, ahora ellos querían saber si lo iba a restaurar. O sea que dentro de todas las cosas que habló durante los 40 días, Él no les dijo cuándo restauraría el reino. Imagínense qué impresionante. 40 días hablándoles del reino y no les dijo cuándo. Entonces ellos tenían la duda. Señor, ¿cuándo? ¿Será en este tiempo que tú lo vas a restaurar? Y el Señor les responde en el verso 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Tiempos es cronos, hablando de segundos y minutos. Y las sazones, eso la palabra ahí es kairos, o sea, oportunidades, o sea, los tiempos, las estaciones que el Señor puso en su sola potestad, que el Padre puso en su sola potestad. Esa fue la respuesta que Él les dio, y les agregó algo más. Pero, les dijo, lo más importante, pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Señor, pero lo que queremos saber es si vas a establecer tu reino. No, eso no les toca a ustedes saberlo. Lo que les interesa saber es que ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo sobre ustedes, y entonces me seréis, la palabra griega es no testigos, sino martus, que quiere decir mártires. Y me seréis mártires o testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y escuchen, hasta en lo último de la tierra. Entonces el evangelio del reino se extendería desde Jerusalén, pasaría para Judea, y geográficamente hablando es así, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. ¿Qué tierra? ¿Todo el mundo conocido? Bueno, podemos pensar que sí, porque nosotros ya lo hemos recibido aún estando aquí en América, ¿sí? Pero no hay duda, hasta los monjes tibetanos ya han oído del evangelio. Los chinos han oído del evangelio, los coreanos han oído del evangelio, sea Corea del Norte, sea Corea del Sur, todos han oído del evangelio. Japón ha oído del evangelio. Hay misioneros latinos en Japón,
Hay misioneros latinos en Rusia. Hay misioneros americanos en África. En todos lados. Tal vez en lo más recóndito habrá alguna tribu, como aquí en Brasil, que todo misionero que entra aquí tiene que firmar un documento que no va a quitar de su religión o sacar de su religión a las tribus nativas del Amazonas. Eso es así y ellos no pueden oír otra cosa, sino tienen que respetar sus tradiciones, sus costumbres, sus hábitos. Entonces, bueno, está bien, pero yo no creo que sea una cuestión que diga, pero cada uno de las personas van a oír. No, el evangelio va a ser predicado. Bueno, desde ese punto de vista. Pero veamos lo que realmente es el reino de Dios, porque la clave está en la respuesta que el Señor les da cuando les dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces los discípulos se convertirían en testigos. En testigos, sí, vamos a anunciar. No, ustedes van a ser mártires. ¿Pero por qué mártires? Porque realmente lo que viene es algo que nos va a sorprender. Ese es el evangelio del reino. Y cuando se predique ese evangelio del reino, entonces vendrá el fin. O sea, la primera señal del fin, para que nosotros entendamos que está ya llegando el fin, es que se va a predicar ese evangelio del reino. No estamos hablando de que se abrió una iglesia fulana en tal lugar, que se abrió otra iglesia de tal denominación en tal lugar, y que esta no se lleva con aquella, y que aquí es una música así, y que aquí se usan ese tipo de instrumentos. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de religión. Estamos hablando del evangelio del reino, de personas llenas del Espíritu Santo, dispuestas a dar sus vidas. Por eso dice martus, de dar sus vidas por el Señor. Ahora, ¿por qué dispuestas a dar sus vidas? Porque va a venir persecución, como lo vimos en el aula pasada. Y eso es lo que va a provocar la gran apostasía, la persecución. Mucha gente se va a escandalizar y va a salir de la iglesia, y ahí viene la purificación y la limpieza que será necesaria antes de el arrebatamiento y la transformación de los santos. Entonces, para concluir con la respuesta que el Señor les da a los discípulos, o sea, tratando de colocar algunas soluciones, conclusiones, es que el reino de Israel será establecido después de. Falta la señal más importante, que la veremos más adelante, pero el tiempo del fin solo viene después de la predicación del evangelio del reino. Cuando eso suceda, cuando el fin venga, entonces Israel va a ser levantado como nación, porque eso sí está profetizado y eso va a cumplirse, pero el tiempo todavía no está cerca, no tan lejos tampoco. Quiero darles una definición del evangelio del reino. Esto es tremendo porque nos describe exactamente el evangelio del reino y no como nosotros lo hemos estado acostumbrados a oírlo y a verlo. El evangelio del reino es la predicación de las buenas noticias, que la vida de los cielos se estaba manifestando en la tierra o se está manifestando en la tierra a través de una palabra ungida y de hechos milagrosos por la unción del Espíritu Santo. Ese evangelio del reino surge principalmente en medio de oposición y de persecución. Ese evangelio posee aspectos espirituales, ¿sí?, como el arrepentimiento, la conversión y el nuevo nacimiento. O sea, cuando estamos hablando del evangelio del reino en un tiempo presente, porque ya estamos viviendo el evangelio, sí, se vive en los aspectos espirituales en relación a las personas que experimentan el arrepentimiento, la conversión, o sea, el nuevo nacimiento en sus vidas, en tiempo presente. Y tal vez vale la pena considerar lo que dice aquí en Lucas 17:21.
20 dice, y el reino de Dios no vendrá con advertencia, les dice el Señor. Cuando fue preguntado por los fariseos cuándo ha de venir el reino de Dios. Y él dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios entre vosotros está. O sea, desde el punto de vista espiritual, el reino de Dios ya está entre nosotros a través de esas experiencias espirituales que ya mencionamos anteriormente. Y esas experiencias espirituales nos introducen al reino, porque dice la Escritura, el Señor dice en Juan capítulo 3, cuando está hablando con Nicodemo, Él le dice, aquel que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, o al reino de los cielos, lo mismo. No entrará. O sea, es necesario primero la experiencia espiritual del reino para poder entrar al reino literal. No solo espiritual, sino también participar después del reino. Pero también ese reino incluye un anuncio y un establecimiento literal. O sea, como el Señor prácticamente les dijo ahí en 1:7, no les toca a vosotros saber los tiempos y las estaciones o sazones que el Padre puso en su sola potestad. O lo que sí está diciendo es que se va a establecer. Ellos creían en algo correcto, pero no era el tiempo y tampoco no necesitaban saberlo. Lo que sí es cierto es que Dios ya lo tiene estipulado y en un tiempo determinado Él va a establecer su reino en esta tierra. El evangelio del reino comenzó a ser predicado por Cristo y por sus primeros apóstoles digamos 2000 años atrás, 2015 años atrás. No, perdón, unos 2000 años aproximadamente atrás. Y desde entonces Él ha llegado a las diferentes naciones del mundo, sea a través del apóstol Pablo, sea a través de Pedro o cualquier otro, o sea a través de la envidia o de la contienda o de buena voluntad, como dice en Filipenses capítulo 1, verso 15. Dice que el evangelio, algunos lo predican por envidia o por vanagloria, y algunos lo hacen por buena voluntad. O sea, no importa cómo el evangelio sea predicado. Si yo lo estoy predicando para ganar más fieles, para tener más dinero, de todos modos el evangelio está siendo predicado. Mi responsabilidad ya va a ser delante del Señor, o la responsabilidad de aquel va a ser delante del Señor. Va a tener que entregar cuentas, pero el evangelio está siendo predicado. Desde aquella época, el evangelio en general está siendo predicado. Mas nos aproximamos al final de los tiempos y ese evangelio que surgió en los días de Jesucristo y de sus apóstoles en medio de oposición y de persecución religiosa y política, de la misma manera surgirá con fuerza en los últimos días, antes del fin, porque dice, será predicado el evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Quiero que vayamos juntos a Mateo capítulo 24. Y leemos ahí desde el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oiga. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio. ¿Cuál es ese? Ese evangelio que surge en medio de persecución y de oposición. Será predicado el evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Es interesante que cuando el Señor habla de las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo, Él comienza con la primera bienaventuranza sobre los pobres. Se dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios es de los pobres en espíritu, o sea, de los necesitados. Prácticamente ellos son herederos de ese reino. Y las bienaventuranzas terminan con aquellos que están poseyendo el reino, aquellos que lo están heredando a través de justicia. Vean conmigo ahí, por favor, en el capítulo 5 y verso 10 de Mateo. Dice, bienaventurados
los que padecen persecución, oigan con atención, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza con los humildes, los pobres, y termina con los que están siendo perseguidos. ¿Quiénes? Los humildes. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros mintiendo. 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vez tras vez en el versículo 10, 11 y 12, el Señor repite una y otra vez que habrá padecimiento y persecución, vituperio contra los que sean humildes, los que sean amantes de la justicia, pero dice, ellos heredarán el reino. Y escuchen, eso está dicho ahí de esa forma, pero en el Nuevo Testamento, cuando se inicia en la vida del Nuevo Testamento, exactamente en el libro de los Hechos, con la vida de los apóstoles y la iglesia primitiva, se ve que ellos surgen en medio de una gran oposición. Surgió en medio de una cruel persecución por parte de los líderes religiosos y después por los políticos que también se unieron a esos líderes. Veamos juntos que en el capítulo 20 del libro de Juan, cuando el Señor habían matado y crucificado al Señor, dice en el capítulo 20 y versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban allí reunidos el día domingo, el día de la resurrección del Señor Jesús, dice, encerrados por miedo a los judíos. O sea, ellos tenían miedo de morir como el Señor, tenían miedo de ser perseguidos. Y yo sé hoy en día que la mayoría de cristianos tienen miedo de ser perseguidos, tienen miedo de tener oposición. Ellos quieren predicar pero sin oposición, ellos quieren predicar pero que todos les aplaudan. No, el verdadero evangelio del reino va a surgir en medio de todo tipo de oposición y a través de la persecución. Solo después que los discípulos les fue revelado que Cristo había resucitado y Él les mostró y les dio pruebas indubitables de su resurrección y les hizo que tocaran su cuerpo, ellos estaban seguros entonces y después de ellos ser bautizados con el Espíritu Santo, como Él les dijo en Hechos 1:8, entonces ahora sí ellos estaban dispuestos a dar sus vidas por el Señor. Solo aquellos que reciban la unción y sean bautizados con el Espíritu Santo podrán sí tener el valor y el coraje de predicar el evangelio y también de ser usados con milagros y prodigios y maravillas en medio del pueblo. La gran conversión en el día de Pentecostés fue fruto del derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, algo que muchos teólogos reconocen como que solo sucedió una vez y en esta vez ya no existe más unción del Espíritu Santo. Ustedes saben que hay un sector de la iglesia que cree eso, que Pentecostés sucedió solo en aquella época, hablando no de la fiesta propiamente, sino del evento del derramamiento del Espíritu y de que los discípulos hablaron lenguas y todo. Eso fue solo en aquella ocasión y nunca más ha sucedido. Bueno, es una evidencia para que veamos que muchos pensadores y evangélicos y creyentes creen que eso no puede suceder ahora. Entonces, si no sucede ahora, olvídense que el evangelio del reino va a ser predicado. ¿Me estoy explicando? Si no tenemos esa unción del Espíritu al grado que nos haga valientes y soldados y guerreros para dar a conocer el Evangelio, será imposible dar a conocer ese Evangelio del reino y entonces el fin no viene. A pesar de que otra vez el Señor no depende de nosotros como hombres para hacer lo que tenga que hacer. Algunos dirán, pero Señor, faltaban algunos detalles. No, tú no te dices cuenta. Es lo que va a suceder. Muchos de nosotros ni cuenta nos vamos a dar que todo lo que Él ha dicho ya ha tenido su cumplimiento en medio de nuestros días. Entonces, Señor, quítanos el miedo
de morir, el miedo de tener que enfrentar oposición, el miedo de tener que enfrentar persecución, el miedo de tener que ser avergonzados y humillados delante de las personas. Oh, que el Señor nos dé la unción del Espíritu, la unción de Elías, la unción de Eliseo, que es la misma unción del Espíritu Santo, la unción que tenía Pablo, la unción que tenía Pedro, que les dijo a los líderes después de haber sido bautizado: importa más que obedezcamos a Dios que a los hombres. En otras palabras, fueron pocos días de tranquilidad después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, porque sus enemigos no estaban satisfechos de esos discípulos y apóstoles fanáticos de Cristo, porque comenzaron a hacer cosas impresionantes. Dice en el capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, ya en la cárcel. Porque y oigan, la cárcel no por haber hecho algo malo, por predicar a Cristo. Porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Los predicadores del evangelio no tenían miedo de ser presos, no tenían miedo de morir por el nombre del Señor. Con razón, el poder de Dios fluía ahí y los milagros sucedían. ¿Entiende? Porque había esa unción. La persecución hizo algo en el corazón de los verdaderos creyentes que la libertad religiosa no hace. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, usted es que vivimos en una nación que es la ley, ya está establecida que hay libertad religiosa. Cualquiera puede tener su propia religión, puede ser mormón, puede ser adventista, puede ser testigo de Jehová, puede ser espiritista, puede ser, sí, ya está establecido aquí. Espiritista es igual que otra religión como católico o evangélico, o aquí tienen de otros como Kardec y seguidores de otros tipos de personas y teólogos y religiosos. Y la libertad religiosa, esa es más peligrosa que cualquier otra cosa. Por eso es que la persecución hace algo en el corazón de los verdaderos creyentes que la libertad religiosa no hace. Los convierten en héroes de la fe y en guerreros poderosos, la persecución. O sea, otra vez, tiene dos efectos. Uno es que los que son falsos hermanos van a huir, van a salir de la iglesia, pero los verdaderos van a permanecer. En otras palabras, la persecución tiene dos propósitos: revelar a los hijos del reino, a los herederos del reino, y revelar a los que no son parte del reino de Dios. Este evangelio va a proclamarse sin temor a los opositores y a los religiosos y a los políticos. Y van a poder decirlo como Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque debajo del cielo no hay otro nombre dado entre los hombres por el cual podemos ser salvos, sino únicamente por el nombre de Jesús. Y esa palabra tiene que ser dicha, pero solo por hombres y mujeres con autoridad de los cielos en sus bocas. Pero ellos continuaron siendo amenazados de no hablar del nombre de Jesús. Lo podemos ver ahí en el versículo 17 de ese capítulo 4 de Hechos. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vean qué interesante. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oigan, que esto qué importante es. No podemos. ¿Por qué? Por la unción que había en sus vidas. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cristo resucitó. Nosotros somos testigos de su resurrección. Nosotros lo hemos tocado y por eso estamos hablando. Y por eso resucitó aquel paralítico, fue curado en la puerta de la Hermosa por el poder de ese Señor que Dios resucitó de entre los muertos.
Dice en el verso 21, ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. O sea, milagros en medio de la oposición. ¿Por qué no vemos milagros hoy en día? Porque vivimos una vida floja, un cristianismo mediocre, un cristianismo muy tranquilo, muy cómodo, muy conveniente para todo creyente. Y predicamos en la radio y no hay problema, y pedimos ofrendas, y los evangélicos y los líderes y pastores y evangelistas ahí están pidiendo ofrenda para sostenerse, para vivir bien y para todo. Y ese es el evangelio que predicamos, ese es el evangelio que nosotros conocemos. Pero el evangelio del reino que el Señor está hablando aquí es un evangelio que va más allá de las conveniencias humanas, va más allá de una orden religiosa. Es la unción y la autoridad del Espíritu que empuja a sus testigos para entregar sus vidas para la gloria del nombre del Señor. Ese es el evangelio del reino. Entonces los apóstoles reconocieron que la oposición no era porque ellos eran muy santos, muy entregados, muy consagrados. Ellos se dieron cuenta que la oposición era por el nombre de Jesús, y siempre fue así. Por eso que cuando Pablo en el capítulo 9 de Hechos está persiguiendo a la iglesia y lleva cartas para Damasco para prenderlos y llevarlos a Jerusalén, dice que cuando él se encontró en el camino con una luz tan fuerte que cayó al suelo, él le dijo: ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó: ¿quién es? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, no es la persecución, no es contra estas personas. O sea, sus discípulos, los apóstoles, son el objeto, porque son ellos los representantes ahorita, son el cuerpo de Cristo en esta tierra. Pero ellos están siendo perseguidos no por ellos mismos, sino porque sobre ellos reposa el Espíritu Santo de Cristo Jesús. Vean conmigo aquí en Hechos capítulo 4, verso 24. Hechos 4, 24. Dice: y ellos habiendo oído, 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, fíjense lo que hicieron, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, verso 29, mira sus amenazas escuchen, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano. Oigan, en medio de la oposición y de la persecución, los milagros vienen a través del poder del Señor, no de los discípulos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo una segunda vez y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sí, ungidos con el Espíritu Santo para poder hablar con osadía, con denuedo la palabra de Dios y llevarla a todo ser, pero también con prodigios y maravillas. Y eso solo sucede en medio de la persecución y de la oposición. Era tan grande el avivamiento que eran transportados los enfermos a las calles para ser curados. Dice ahí en Hechos 5:17 que eran llevados allí. En el verso dice, verso 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense. Ahí dice también, verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro. ¿Quién era Pedro? Aquel que se hundió en las aguas,
aquel que tenía miedo también de ser prendido por los judíos, aquel que dijo, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, y después salió corriendo. Pero ahora ya no era la fuerza de su propio espíritu, de su propia alma, era la fuerza del poder del Señor. Por eso Él les dijo en Hechos 1:8, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, cuando Él va a establecer su reino. Lo que ahora quiero es que el reino de Dios se manifieste a través de ustedes en sus corazones y lleven a los otros siendo testigos de mi nombre, dispuestos a morir por mí. Por eso les digo, seréis testigos, mártires, dispuestos a morir por mi nombre, dispuestos a sufrir oprobio por mi nombre. Y eso no fue todo, las amenazas continuaron. Dice ahí en el versículo 40, lean conmigo del capítulo 5 de Hechos, después de que Gamaliel trató de disuadir al concilio o al Sanedrín para que no los mataran, porque ya ellos ya estaban dispuestos a matarlos. Dice allí en el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Después de azotarlos, ¿estamos nosotros dispuestos a sufrir eso? Bueno, va a venir una situación así para aquellos que prediquen el evangelio del reino. Verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué tremendo eso. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Después de un tiempo de oposición, la persecución se tornó lo común. Según el enemigo, lo único que podía pararlos era a través de perseguirlos, matarlos y destruirlos, porque Satanás para eso aparece. Mas como sucedió en Egipto, dice la Escritura que en Hechos 1:12, Éxodo 1:12, que en cuanto más oprimía Egipto y Faraón a los israelitas, más ellos se multiplicaban. Así sucedió en la iglesia primitiva. En cuanto más los perseguían, en cuanto más los oprimían y se oponían contra ellos, más se multiplicaba. Crecía el número de los discípulos. ¿Por qué? Porque aquellos que se convertían, y se convertían de veras, ellos se convertían en medio de la oposición. No se convertían porque les estaban ofreciendo ser curados, no se convertían porque les estaban ofreciendo hacerse ricos y ser prósperos. No, se convertían porque estaban creyendo en el nombre poderoso de Jesucristo en medio de todo tipo de dificultad. Ese es el evangelio del reino, y ese es el evangelio que necesitamos hoy. Por eso dice en Hechos 8:1, hablando de Felipe, dice ahí, y también Saulo consintió con la muerte de él, de Esteban, y se hizo en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron dispersados por las tierras de Judea y de Samaria. Aquí se estaba ya cumpliendo la palabra del Señor, que no se quedaran cómodos en Jerusalén, sino fueran a Judea y a Samaria hasta lo último de la tierra. Esta persecución los llevó a Judea, dice, todo el estado, digamos así, donde Jerusalén era capital, y luego a Samaria, y excepto los apóstoles, ellos se quedaron en Jerusalén, obviamente, para poder ayudar a los santos que estaban ahí. Y cómo quedar como base. En el versículo 4 del capítulo 8 de Hechos dice, mas los que andaban dispersados iban por toda parte anunciando la palabra. Tremendo, ¿eh? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, escuchen, les predicaba a Cristo. Y en el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué es lo que llegó a predicar Felipe a Samaria? El evangelio del reino. Él les predicaba a Cristo. ¿Y qué sucedía? Milagros y maravillas. Tanto que hasta el propio Simón, el mago que estaba confundiendo al pueblo de Samaria, se convirtió
por lo menos creyó en el evangelio, después abandonó el evangelio por su corazón codicioso y ya no pudo más seguir adelante porque vio al Espíritu Santo como una forma de lucro para su vida, y Pedro le dio una palabra fuerte que él tampoco estuvo dispuesto a arrepentirse. Pero lo que llegó a predicar Felipe a Samaria fue el evangelio del reino. En conclusión, ¿qué es el evangelio del reino? Quiero repetirles nuestra definición del evangelio del reino. Es la predicación de las buenas noticias, que la vida de los cielos está disponible en la tierra a través de una palabra ungida y de hechos milagrosos por la unción del Espíritu Santo. Y el evangelio del reino surge principalmente en medio de oposición y persecución. El evangelio del reino aún posee aspectos espirituales como arrepentimiento, conversión, el nuevo nacimiento, que nos introducen al evangelio, que nos introducen al reino, que también incluye un anuncio del establecimiento literal de ese reino en esta tierra. O sea, está hablando de un futuro cercano y de la teocracia sobre la tierra, o sea, el gobierno de Dios en esta tierra. No hay otro nombre por el cual podemos ser salvos, sino únicamente por el nombre de Jesús. Hechos 4:12. El evangelio se fortalece y crece en medio del horno de fuego, en medio de la persecución y de la oposición, en medio de la violenta reacción de los enemigos dirigida a los que levantan la bandera del nombre de Jesús. Mas en esas circunstancias contrarias, crueles y sangrientas, que el reino de Dios en estos últimos días prácticamente anunciará el fin. Por eso es que el Señor dice en Mateo 24:14: y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo en testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. La primera señal que el Señor da del fin es la de predicación de este evangelio del reino. Lo que estamos diciendo en otras palabras es que el evangelio del reino al cual Jesús hizo referencia ahí en Mateo 24:14, será nuevamente predicado en los días de mayor oposición y persecución mundial contra los discípulos de Jesús. ¿Sí? Va a venir tal oposición contra el cristianismo en todo el mundo. Tal vez algunas naciones se libren, no sea tal vez de forma general. Otra vez tenemos que considerar que la parte geográfica del mundo conocido en aquella época en las Escrituras es el mundo del Oriente Medio, ¿sí? En aquellas naciones, y ahí ya está habiendo persecución. De hecho, cristianos son perseguidos, no solo en los países musulmanes, sino también en el propio Israel, por los propios judíos. No aceptan los cristianos. Entonces van a impedirnos predicar a Cristo, ¿eh? Y si nos van a impedir predicar a Cristo, pues entonces vamos a tener que ser esforzados y nos convertir en guerreros del reino para anunciar ese nombre poderoso. Y solo lo harán aquellos que sean dirigidos y ungidos por el Espíritu Santo. Entonces, eso va a probarnos que habrá un ataque, como dice en Apocalipsis capítulo 12. Oigan, qué interesante esto aquí en Apocalipsis 12. Unos minutitos más, aguanten. Estamos un buen tiempo, pero es necesario terminar con estos pensamientos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, esto es muy importante, porque él estaba en los lugares celestiales, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Cuántos notaron una palabra interesante en el versículo 13? Algo que hemos estado diciendo constantemente. ¿Qué hizo el dragón? Persiguió, dice. Persiguió. Arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Es el dragón que va a perseguir a la mujer, es la iglesia. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
va a ser sustentada durante 3 años y medio. Eso es lo que significa un tiempo, tiempos, tiempo, un año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo. O sea, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. O sea, 3 años y medio estamos hablando del mismo tiempo que el Señor habla aquí de 1260 días o 42 meses. Es interesante que el viaje de Israel por el desierto le llevó 42 jornadas. Es lo que leemos en Números 33 del verso 1 al 49. Si nosotros contamos ahí las paradas que tuvo esa caravana, fueron 42. Es interesante, ¿eh? Y son 42 meses, o sea, 1260 días, 3 años y medio, el viaje de la iglesia por su desierto, por último desierto en los últimos días. Un desierto que pasará, pero ella será protegida y guardada, dice, llevada por las alas de la gran águila, que es nuestro Señor, como fue libertada de Egipto. Como dice ahí en Éxodo 19:4, dice, vos has visto cómo lo que hice con los egipcios, cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí, creo que se dice ahí. Estoy traduciendo esa parte, me disculpen. Vamos a Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé a vosotros sobre alas de águila y os he traído a mí. Noten que lo que hice a los egipcios, dice, ¿qué hizo a los egipcios? Los destruyó, tanto con las plagas en Egipto como a través del paso del Mar Rojo. Ellos fueron ahí muertos, ¿sí? Fueron ahogados. Pero las alas de la águila, el Señor, las alas del abrigo del Altísimo, el Salmo 91, sin duda fue una experiencia notable para el pueblo de Israel durante esa salida de Egipto y estando en Egipto también, y fueron introducidos al desierto por las alas de águila. En cuanto unos estaban siendo protegidos, otros estaban siendo destruidos. Y eso es lo que va a suceder en el fin. Su pueblo, la iglesia, Israel espiritual, que está formado por judíos y gentiles convertidos, ellos entran a su desierto espiritual siendo protegidos por las alas del Altísimo. El Salmo 91 se hará una experiencia literal en el pueblo de Dios y los enemigos estarán siendo destruidos, pero habrá una gran persecución, dice. Y leemos aquí en el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí hay otra descendencia que no fue al desierto. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, el enemigo, el dragón, Satanás y sus ángeles son lanzados de la tierra, de los cielos. Vean qué interesante esta degradación. Porque cuando Jesús resucitó, dice que Él subió de los más profundos abismos y llegó a la tierra y luego fue llegado hasta los cielos. También dice la Escritura que toda rodilla se doblará, tanto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hablando de Jesús. Pero estos Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos serán echados del cielo para la tierra. Ellos persiguen a la mujer sabiendo que tiene poco tiempo, y después en el capítulo 20 encontramos que ellos son apresados, presos y llevados a las partes más profundas de la tierra. En cuantos unos son elevados, estos otros serán introducidos en las más densas tinieblas debido a su maldad y su pecado. Entonces, así como fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, fueron 3 años y medio predicando el evangelio del reino. Él predicó en medio de oposición. Así también la iglesia predicará durante 3 años y medio al final el evangelio del reino. El testimonio será dado en medio de una gran oposición.
Mas el Señor de una forma milagrosa ayudará a los suyos a proclamar el evangelio a todas las naciones. O sea, según donde nos encontremos, no tenemos por fuerza que ir a un lugar. Ahí los propios cristianos que estarán en ese lugar serán usados para dar a conocer ese evangelio poderoso. Inmediatamente después de que Satanás es lanzado de los lugares celestiales, noten esto conmigo, es proclamado que es llegada la salvación, la fuerza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Vean qué importante eso. Léanlo conmigo en Apocalipsis 12 y versículo 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, después de que él fue arrojado, ¿verdad? O sea, recuerden que cuando él es arrojado y comienza la persecución contra la iglesia, dice que ella va a ser protegida 3 años y medio. Entonces, la persecución comienza y va a ser un periodo de 3 años y medio, que la Escritura también especifica como la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, ese es el periodo en el cual habrá persecución y obviamente en medio de esa oposición el evangelio del reino va a ser predicado. Ahora escuchen. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, después que fue arrojado: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Testigos ungidos para dar sus vidas por Cristo Jesús, por el nombre de Jesús, por la sangre del poderoso Cordero. Ellos ahí están dando su testimonio. Pero dice ahí, ahora sí se manifestó la salvación y el reino de nuestro Dios. Esos 3 años y medio de la tribulación es otra prueba de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque será necesario que en medio de esa oposición, de esa lucha, de esa persecución que habrá mundial en todas las naciones, de una u de otra manera, por comunismo o no por comunismo, eso no tiene nada que ver ahorita. Es más que todo el Islam que se va a levantar, una religión poderosa y de multitudes que va a tratar de acabar con los cristianos, con los católicos, evangélicos, católicos y judíos. Ellos van a luchar para destruir, y ahí se va a levantar los ungidos del Señor en medio de esas naciones, y ellos predicarán el evangelio del reino de Dios. Después de eso dice, vendrá el fin. Está bien claro por el Señor. Ahora, algo que leemos ahí en el verso 10 es que ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos y fue derribado por tierra. En Mateo capítulo 12, verso 29, el Señor también dice algo que debe llamarnos mucho la atención. Dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Lo que hizo el Señor al principio de su ministerio fue que antes de comenzar su ministerio, Él saqueó, amarró al hombre fuerte. Y Él fue lo que hizo, hablando figuradamente de Satanás. Él tuvo la experiencia de tomar control, y cuando Él tomó control del hombre fuerte, entonces se manifestó el reino del Señor durante 3 años y medio en su ministerio. Al final, la iglesia, a través de los vencedores, de los ungidos, o sea, aquellos que reciban la unción del Espíritu Santo para predicar el evangelio, ellos también vendrán y los sacarán de los cielos, de los lugares celestiales, de donde le corresponde estar a la iglesia. Ellos serán lanzados a la tierra con poder y ellos le habrán vencido, dice. O sea, la victoria viene a través de la sangre del Cordero, de la palabra de su testimonio, y que no aman sus vidas hasta la muerte. O sea, personas que han abrazado la cruz en sus vidas, que están dispuestos a entregarse por el Señor Jesús, ellos serán
los que atarán a ese hombre fuerte, ya no solo como una experiencia que Cristo tuvo y que nos dio valor, sino ahora como la experiencia que Él mismo nos da a nosotros, para que también nosotros podamos pisar al enemigo como una experiencia personal y no como algo que Cristo pasó únicamente. Adán perdió al principio todo el reino del mundo por su desobediencia. Y Cristo vino a recuperar por su obediencia. En Mateo 4:8, Él vence a Satanás ahí. Y a través obviamente de su muerte, de su resurrección, Él completa su obra. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, que ha obedecido también, le será entregado el reino. Dice ahí en Romanos capítulo 16 y verso 20, ese versículo si es necesario que ustedes lo miren conmigo, 16:20. Ay, perdón, estoy en Corintios. 16:20. Dice, y el Dios de paz, no, leamos el 19 porque ahí aparece la obediencia. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, escuchen, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, el Señor va a darnos esa experiencia. Por eso es que encontramos al principio del capítulo 2, en el versículo 1 de Apocalipsis, a una mujer, la iglesia, con la luna debajo de sus pies. ¿Recuerdan? La luna, el símbolo de la oposición. Ahí los enemigos serán destruidos por el poder del nombre del Señor, no por armas de guerra humano, sino por el poder y la unción que va a quebrar el yugo del asirio. Entonces esos vencedores no son ángeles, son hombres redimidos por la sangre del Cordero y que habrán crecido lo suficiente, maduros serán para poder entregar sus vidas. Será necesario entonces otra vez de discípulos y apóstoles llenos del Espíritu Santo, porque solo ellos serán capaces de ser testigos y de dar sus vidas por el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de los cielos y de la tierra. Para ellos será un honor dar sus vidas y ser tenidos por dignos de sufrir padecimiento por el nombre precioso de nuestro Señor. Que el Señor pueda ayudarnos a comprender. Hablaremos un poco más sobre este asunto en la próxima ocasión, pero entonces la primera señal que el Señor da del fin es que será predicado el evangelio del reino. Otra vez, no estamos hablando de predicaciones de púlpito, no estamos hablando de predicaciones en la calle, simplemente para dar testimonio de las buenas nuevas. Yo lo he hecho, yo lo hago, pero lo que estamos hablando es del evangelio del poderoso Señor con su unción y trayendo libertad a los hombres en medio de la oposición y de la persecución. Que el Señor nos dé su gracia, porque lo que viene para se manifiesta el fin no es nada fácil. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, fortalécenos, danos, Señor, más de tu Espíritu Santo para que no tengamos temor y no nos encerremos en nuestras puertas, sino que podamos hablar de tu palabra, dispuestos, Señor, aún a sufrir cárcel, azotes y cualquier cosa, Señor, que venga, si esa es tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, prepáranos y que desde ya, Señor, manifestemos a través de predicar tu palabra a otros que estamos dispuestos, Señor, a llevar ese evangelio del reino, para que entonces, Señor, podamos contribuir en lo que nos corresponde, Señor, a tu pronta venida a esta tierra. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.